hecho criminoso. En algunos casos de muertes violentas existe la duda si efectivamente se trata de un suicidio o un homicidio. La autopsia psicológica aparece como una técnica pericial que puede llegar a esclarecer algunas circunstancias de tiempo, lugar, modo o persona para orientar al Ministerio Público a establecer si se trata de un homicidio o bien se trata de un suicidio. Les doy la bienvenida a la 6ª clase del ciclo de conferencias forenses. Para mí es un verdadero placer a presentar a una ex colega, bueno, seguimos siendo colegas porque ambos somos peritos, pero trabajamos juntos en el Poder Judicial, Marcela Escarafía, que ella es psicóloga forense del equipo técnico del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, Argentina. Así que es una persona docente por naturaleza, con muchísima experiencia en el ámbito, con 30 años de experiencia en el ambiente de la psicología forense, así que para mí es un verdadero gusto saludarte, Marcela. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Federico, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad estoy muy gustosa de estar acá, de poder seguir transmitiendo mis conocimientos y ayudando a las personas que están formándose en esta área y sobre todo, poder brindarles todo lo que yo sé y toda mi experiencia, que me parece que es súper importante a veces, no solamente poder transmitir la teoría, ¿no? Que uno la encuentra en cualquier libro, sino la teoría aplicada a la práctica, es decir, cómo se hace lo que hay que hacer. Y a veces eso es lo más difícil de aprender. Así Así es. que, Cuando muy bien. quieras, cuando quieras, si querés empezar, Marce, el chat, le digo a los alumnos, está desactivado momentáneamente. Sí. Marcela es de interactuar muchísimo con los alumnos, así que seguramente se va a activar más de lo común, así que estén atentos para escribir. Cuando tengan alguna duda, se activa y lo largamos. Y también para recordarle a aquellos que inician por primera vez que al final de esta conferencia van a tener la opción de adquirir un certificado con aval universitario. Así que todo tuya la clase, Marcela. Bueno, gracias, Federico. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar acá. Y les cuento, hoy, la clase de hoy, vamos a trabajar sobre la autopsia psicológica. ¿Qué es la autopsia psicológica? Fundamentalmente podemos decir que es, inicialmente, una recolección de datos, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer un análisis retrospectivo. ¿De qué vamos a hacer? ¿Por qué retrospectivo? Pues la persona sobre la que vamos a recoger datos es una persona que ya ha fallecido, de manera tal de que nosotros tenemos que nutrirnos, ¿sí?, de hallazgos, de datos que no están hoy presentes porque no podemos entrevistar a esta persona, sino que tenemos que nutrirnos de búsquedas de datos que se han ido recogiendo a través de la investigación, pero que también los peritos tenemos que colaborar en recoger. ¿Para qué necesitamos construir un perfil psicológico? ¿Para qué queremos construir un perfil psicológico de la persona fallecida? Porque tenemos que determinar el estado mental de esa persona antes del fallecimiento y cuáles han sido las circunstancias. Y esto es muy importante, las circunstancias del fallecimiento. ¿En qué situaciones? En situaciones de muerte de etiología dudosa, en donde no se sabe si ha sido un suicidio, un homicidio, un accidente o una muerte natural. Tengamos en cuenta de que los casos que nosotros investigamos desde distintas áreas en el Poder Judicial tienen que ver a veces con suicidio, a veces con homicidios, pero también a veces con accidentes, y esos son los casos más difíciles, porque a veces no se sabe si ha sido un suicidio por una situación o un accidente por una situación de exposición a situaciones de riesgo. Entonces aquí los peritos somos muy consultados para poder discriminar o una situación que parece un accidente, pero en realidad ha sido un homicidio. De manera tal de que acuden a nosotros los jueces, los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, para que nosotros los ayudemos y colaboremos, digamos, en esos interrogantes.
La autopsia psicológica es un método retrospectivo, indirecto, post-mortem. ¿Qué quiere decir esto? Retrospectivo, porque estamos construyendo desde el pasado, ¿sí? El perfil de personalidad de alguien. Y les cuento que cuando uno construye el perfil de personalidad de alguien, no se trata solamente de conectarse con las personas que lo conocieron o de analizar datos, por ejemplo, de un diario personal o de una historia clínica, de los médicos a los que consultó o de su terapeuta o de su psiquiatra o de sus compañeros de trabajo, digamos, porque de ahí vamos a sacar nosotros datos de cómo se mostraba esta persona, ¿sí? Pero también necesitamos datos de qué había debajo de lo que qué era lo subyacente a esto. Nosotros tenemos que conocer los aspectos más íntimos de estas personas, eh, los aspectos más reservados de esta persona, sus deseos, sus temores, sus fantasías. Y a veces no es fácil de hallar ese dato. Ahí tenemos que llegar nosotros para poder mostrar todo el espectro de la personalidad. Entonces, porque si no, perfilar, cualquiera podría perfilar psicológicamente. Basta que salgamos y preguntemos a los vecinos, a la mujer, al marido, a los hijos, a los padres, a los amigos, cómo era esta persona. Y de ahí sacamos un perfil. Bueno, de ahí sacamos una parte del perfil. Pero hay otra parte del perfil que se obtiene de lo que llamamos datos únicos. Y ahora les cuento, porque quiero terminar con lo indirecto y post-mortem. Post-mortem, obviamente, una persona que ya falleció, y indirecto es porque no tenemos a la persona, así que lo vamos a hacer a través del análisis de datos que vayamos obteniendo. Una parte de esos datos nos los brinda el Ministerio Público Fiscal dándonos el expediente. Es decir, toda la investigación que hasta aquí, cuando nosotros intervenimos, los peritos intervenimos, los peritos psicólogos y trabajadores sociales y psiquiatras cuando intervienen, ¿saben? Se han recabado. ¿Qué vamos a ver nosotros cuando recolectemos datos de esta manera retrospectiva e indirecta? Vamos a ver diversas perspectivas, porque cada persona conocía al fallecido desde distintos aspectos. Nosotros no nos mostramos de la misma manera al compañero de trabajo, a la pareja, en la fiesta, al amigo, al hijo, al jefe. No nos mostramos. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de recabar y reconstruir son las distintas perspectivas, los distintos aspectos de personalidad de este sujeto. Para eso tenemos que nutrirnos de todos los ámbitos en donde interactúa esta persona para saber quién era desde todas esas perspectivas. Y en todas esas perspectivas vamos a encontrar factores comunes. Por ejemplo, vamos a encontrar que todos dicen, sí, era una persona alegre, con buena predisposición, o era una persona seria. Lo vamos a ver en distintas personas de distintos ámbitos nos van a decir, pero nosotros buscamos, esto que les decía recién, el dato único. El dato único, en general, lo van a brindar algún documento que sea un diario íntimo, que hasta acá nunca conté con un diario íntimo, una carta póstuma, que he visto una sola en toda la historia, y en general alguna persona que intuyera, que advirtiera, que escuchara o que conociera más íntimamente a esta persona, y suele ser alguien ajeno a la familia, les aseguro, nunca son los padres, nunca es el hermano, nunca es la mujer, nunca el marido, nunca son los hijos, en general, ¿sí? Este dato único nos va a nosotros tirar la punta del hilo de dónde estábamos parados. Esta persona, ¿cuál era el conflicto que estaba atravesando? ¿Cómo estaba tramitando ese conflicto? ¿Cómo lo estaba atravesando? ¿Qué niveles de estrés tenía? ¿Cuál es la circunstancia, sí, clave que estaba atravesando, a partir de la cual se arma un derrotero que termina con el desenlace de la muerte de esta persona? El dato único es el dato del millón.
siempre tenemos que estar en la búsqueda de ese dato único. A veces sabemos quién lo tiene o presumimos quién lo tiene y no podemos dar con esa persona, porque no asiste a las entrevistas, porque no se quiere prestar, porque permanece oculta, porque algunas personas saben de su existencia, pero era un amigo del cual no tienen el celular, no tienen, no, saben el nombre, se llamaba Marcelo, pero no saben nada más. Entonces a veces es difícil la búsqueda de esa persona o de ese elemento que tuviera el dato único. Bien, continuando con eso, a través de todos estos elementos vamos a recoger, los vamos a analizar esta información y vamos a determinar cuáles han sido los hábitos, los comportamientos, las tendencias, la vida social que llevaba adelante esta persona, los conflictos, los proyectos, entre otras cosas. Y se trata de, si ustedes se fijan en la antropología forense, pueden tener el cráneo de una persona, ¿sí? Pero hay una especialidad que es la reconstrucción de cómo se veía la cara de esa persona a través de un cráneo. Pero esa reconstrucción, ¿sí? Es paulatina, va de a poco, es delicada y es detallada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una nariz aguileña que una nariz respingada, orejas grandes que orejas chicas, ojos grandes que ojos chicos. De manera tal de que, así como, digamos, la gente que hace antropología forense va a hacer una reconstrucción así, nosotros también la vamos a hacer, pero del perfil de personalidad y de los aspectos más evidentes, más sociales, pero también más ocultos. Muy bien, entonces vamos a ver la fachada social versus los aspectos ocultos para definir el perfil psicológico, como dijimos. Muy bien, ¿Te esto parece, de... Marce, Sí, discúlpame, ¿te parece que active el chat para ver si los chicos tienen alguna duda? Ya que dale, cómo avanzaste un no. poquito. Sí, dale, ¿Sí? A ver si quieren hacer alguna consulta con lo que estuvimos viendo hasta ahora, solamente preguntas vinculadas a lo que vimos. dale, cómo no. Dale, ahí lo acabo de activar, así que ahí esperamos que van a estar escribiendo y escuchamos qué dudas puedan llegar a tener. ¿El terapeuta puede ser la persona que otorgue el dato único? Pregunta Nadia. Podría serlo siempre y cuando mm, alguien, tanto sea el querellante particular, el representante legal o el mismo fiscal, digamos, lo releve del secreto profesional, porque ese también es un tema, ¿no? Y entonces podamos acceder a ese dato. Ese es un tema muy importante. A veces se puede y a veces no. Claro. Así que sí, El tema de la información que tienen los celulares, ¿ustedes la analizan? Ahí sí, está vinculado a lo que absolutamente. están Y ahí vamos a hablando. contar, en uno de los casos que voy a presentar, contamos de cómo analizamos precisamente son los elementos hallados y los chats hallados en el celular de esta persona, de uno de los casos que voy a contar, nos dan datos muy importantes. Sí. Ahora voy a contar todo lo que uno analiza. Perfecto. Bueno, sigamos porque a lo mejor alguna de las preguntas las puedes responder en el desarrollo de tu experiencia. Dale, cómo no. Bien, continuando entonces, se trata de conocer los aspectos más íntimos y subyacentes de este sujeto, los temores, las dudas, los anhelos. Y una cosa fundamental que les cuento es poder determinar la posición vital de esta persona. ¿Por qué? Porque la posición vital nos va a permitir inferir y explicar con un menor margen de error algunas conductas, cómo iba a afrontar o no algunas situaciones. ¿Y por qué tenía algunas conductas? Porque a veces aparecen conductas aisladas que uno puede hallar por referencias de otras personas, pero es difícil explicarlas en virtud de qué aparecían estas conductas, qué subyacía a esto. Entonces les cuento que, para que ustedes tengan una idea,
La posición vital de una persona tiene que ver con el lugar que siente que ocupa en el mundo. Si ustedes se fijan, hay personas que son temerosas, ¿sí? Y que viven escondidas del mundo, porque tienen miedo a enfrentarse, a salir, a mostrarse, tienen miedo de lo que puede pasar. Hay otras personas que son negadoras, niegan la realidad porque no pueden afrontar los conflictos, porque les es más cómodo negar la realidad, porque no quieren perder, ¿sí? O porque tienen mucho por ganar, si niegan la realidad. Hay otras personas que son manipuladoras, ¿sí? Y estos son ejes vitales, son ejes posicionales. Hay otras personas que evitan, ¿sí? Evitan el conflicto, evitan el contacto. Hay otras personas que son afrontativas y que afrontan la adversidad, que afrontan los problemas, que se vuelven asertivos en la resolución de los conflictos. Hay otras personas que son inseguras, indecisas, que dudan mucho, que a veces de tan inseguras que son no resuelven. Hay otras personas que son hostiles y que van a resolver, pero a veces de una manera hostil, ¿sí? ¿Y cuál sería el objetivo de todo esto? Lo que dijimos recién. Arribar a qué pensaba, qué sentía y qué deseaba. ¿Está? Muy bien, para determinar las circunstancias de la muerte. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, aparte de lo que ya dije? Porque vamos un poquitito a la historia y después continuamos. Si querés ir hablando y yo te interrumpo si llega a haber alguna duda puntual. Dale, cómo no. Bueno, el origen de la autopsia psicológica se remonta a los años 50. En Los Ángeles, en Estados Unidos, Schneidman, Farberow y Littman son los primeros que describen en detalle el procedimiento a través de un caso que se les presenta a ellos y que se van consultando. Entonces son los primeros que acuyen el término de autopsia psicológica. A partir de ese momento, distintos países se empiezan a interesar, igual tarda un tiempo en esto y se producen de diversos desarrollos. Pero como antecedente primigenio, tenemos a un caso que se presenta, fíjense, es el caso de Jacques Lester Mee, como aparente autor de un homicidio. Este sujeto era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y resulta de que él llega con su barco al puerto de La Habana, llega desde Miami. En ese barco, supuestamente, iba con su pareja. Pero cuando él llega, su pareja no está en el barco y él dice que ella en un accidente o una tormenta o en el movimiento del barco se cae y se ahoga. Resulta ser de que el abogado, representante de la familia de la fallecida, pide una autopsia psicológica que en realidad no sé, en ese momento no se llamaba autopsia psicológica, pero sí pide una perfilación del sujeto y pide una perfilación de la víctima, porque aparentemente ella sufría maltrato y violencia física por parte de este hombre. Esas eran las referencias que tenía de los amigos, de los parientes, y entonces él sostiene que este sujeto era anormal y peligroso. Para poder demostrar eso y mostrarlo, digamos, como supuesto responsable de la muerte de esta mujer, él pide una autopsia psicológica, una valoración. Después luego se hacen diferentes, se va evolucionando esta técnica, se van haciendo diferentes protocolos hasta que finalmente en el 99, en 1999, en Cuba aparece el MAPI. ¿Qué es el MAPI? Es un protocolo que se llama Modelo de Autopsia Psicológica Integrado, que lo desarrolla Teresita García Pérez, una cubana, investigadora. Es bastante interesante este protocolo porque es un protocolo totalmente objetivo, es transcultural, es decir, se puede aplicar en diferentes países con diferentes culturas e idiosincrasias, es completo, puede ser verificable por hasta tres peritos o más, al mínimo por tres peritos o más, y está protocolizado de toda la investigación para la perfilación. Nosotros tomamos el MAPI, pero también es verdad de que
si bien el MAPI es una guía muy importante y sirve a los fines de la organización, de lo que es la investigación de la autopsia psicológica, la particularidad de cada caso promueve que uno incorpore o quite algunos elementos propios del protocolo. No lo invalida al protocolo por eso, sino que en el caso, según mi comprensión, lo enriquece y además enriquece la tarea de investigación. Bien, ¿cuál es la premisa soporte de la autopsia psicológica? La víctima deja evidencia psicológica. ¿En dónde? En todos lados, en sus obras, en lo que hacía, en la escena de la muerte, deja mucha evidencia psicológica, en los espacios en que habitó, en los lugares y en el ámbito social en el que interactuó. De cada uno de esos lugares nosotros vamos a ir sacando datos para definir el perfil de personalidad, a fin de que de determinar, primero, cosa muy importante, ¿había factores de riesgo suicida en esta persona? Y si no los había, ¿los podemos descartar? O podemos decir que no se hallaron, pero tampoco podemos descartarlos. Y otra de las cosas, a veces decimos, no hay factores de riesgo suicida, pero hay un concepto muy interesante que yo incluí en una de las últimas autopsias psicológicas que realicé, que es el riesgo letal. El riesgo letal es un concepto súper interesante porque fíjense qué es. En una persona que no tiene indicadores de riesgo suicida, es decir, que uno no supone que puede llegar a tomar la determinación de autoeliminarse ante una circunstancia crítica o de incremento de estrés emocional, decimos nosotros, es poco probable, muy improbable, que podría suicidarse esta persona, sí puede subir de 0 a 100 el riesgo letal. ¿Ante qué circunstancia? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona frente a esta situación de incremento de estrés, ¿cuándo implica ese incremento de estrés? Que todos aquellos valores y todo aquello en lo que esta persona creía, sus creencias, sus valores y aquello que se constituía como ejes y pilares de lo que era su modo de estar en el mundo, desaparece por algún motivo y ante la presencia o disponibilidad de arma letal, ¿sí? El riesgo de muerte aumenta de 0 a 100 en poco tiempo. Y ya vamos a ver uno de los casos en que que voy a presentar, en donde no había indicadores de suicidio, pero el riesgo letal se hizo presente solamente, fíjense, en los últimos 3 días de vida de esta persona. Por lo tanto, el riesgo letal, digamos, en donde no hay riesgo de conducta suicida o de autoeliminación o de autoagresión, puede determinar también una conducta de autoeliminación. Muy bien, otra de las cosas que vamos a determinar por la perfilación es evaluar el estado mental al momento de la muerte. ¿Qué quiere decir determinar el estado mental? ¿Cómo llega esta persona a nivel de conciencia al momento de su muerte? ¿Tenía plena conciencia de lo que estaba pasando? ¿Estaba lo suficientemente estresado o angustiado o impactado para tener lo que se llama un estado crepuscular de conciencia, en donde el campo de la conciencia, es decir, la percepción de toda la realidad, se obtura o se reduce y entonces solamente vemos un aspecto de la realidad, que es el aspecto más ominoso, que es el aspecto más oscuro, que es el aspecto que más nos angustia y no podemos ver más nada? Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de variables que podemos tomar para decidir, que también son variables positivas, para tomar una decisión, se reducen. ¿A qué variables? A las variables más oscuras, más angustiantes, más ominosas. Entonces, el rango de la libertad para decidir se obtura, se reduce, se minimiza. Entonces, esta persona no tiene, digamos, posibilidades de tomar otra decisión. Es una decisión que de alguna manera está predeterminada por esta dificultad.
¿sí? Entonces, determinar el estado de conciencia al momento de la muerte, el estado mental y cuál era las situaciones que había impactado y cómo había impactado. De esa manera también vamos a ver que, por ejemplo, el estrés por falta de sueño, el estrés por cansancio, también produce alteraciones en el estado de conciencia, en la capacidad de analizar variables y entonces en la capacidad para tomar decisiones. Todo eso hay que evaluarlo. También vamos a establecer cuáles eran las áreas de conflicto y de crisis que llevaron a esta persona a este desenlace, ¿sí? Ya sea porque murió por suicidio, porque se accidentó al no poder controlar las situaciones que estaba viviendo o porque se expuso a una situación en donde fue asesinado. Establecer el modelo vincular, es decir, las características a través de la cual se vinculaba, eso va a ser, va a dar mucha información, porque vamos a ver qué características optimizaron tal o cual derrotero, ¿sí? De comportamental y también emocional. Estudiar el entorno social, la historia familiar, realizar una muy buena anamnesis completa, es decir, historizar a este sujeto, cómo fue desarrollándose, en qué circunstancias nació, cómo fue su familia, cómo fue su entorno, cuán contenido fue amado, fue rechazado, fue comprendido, fue aceptado, se le dieron todos los elementos que necesitaba, se lo nutrió afectivamente, ¿tá? Intelectualmente a esta persona para que dispusiera de las herramientas necesarias para poder afrontar la vida. Todo esto vamos a investigar nosotros. Bien, la autopsia psicológica en general persigue cuatro objetivos principales. Uno, establecer, como ya dijimos, el modo de muerte, los factores intervinientes para saber si ha sido homicidio, suicidio, accidente o muerte natural. Después, prevenir suicidios. ¿Por qué? Porque al poder determinar cuáles son los factores de riesgo suicidio en una población, por ejemplo, podemos ver, podemos anticiparnos y hacer prevención. ¿Tá? Cuando sabemos, sobre todo, se trata de determinar los factores de riesgo suicidio locales, porque no todas las poblaciones tienen los mismos factores. En algunos el alcoholismo, en el otro la desocupación, en el otro la violencia, en el otro es la falta de perspectivas, etcétera, etcétera. Bien, establecer el periodo psicológico y comportamental del tiempo de muerte, eso ya lo dijimos, y ofrecer apoyo terapéutico a los sobrevivientes, es decir, a la familia, al entorno social. Las estadísticas, en el caso de suicidios y en el caso de autopsias psicológicas, por una parte, tiene distintos tipos de intereses y valores. A nivel clínico, vamos a caracterizar a los suicidas. A nivel criminológico, vamos a caracterizar, pero también discriminar las víctimas de homicidio, de suicidio, de accidente. Y a nivel epidemiológico, vamos a investigar los factores de riesgo. Me acuerdo en una oportunidad en una ciudad del interior del país, en donde me convoca precisamente el Ministerio Público Fiscal, porque en una ciudad de 12.000 habitantes había habido 12 muertes en un periodo de un mes. Entonces me pide, no entendían, imagínense ustedes que la tasa de suicidios, que la tasa de suicidio es más o menos un promedio de 10 por cada 100.000 habitantes a nivel mundial, o un poco menos, quizás, a veces un poco más, depende de dónde vemos. En este caso subió, ¿sí? Tremendamente. De manera tal es que hubo una cantidad de suicidios en cadena. Me piden a mí que realice las autopsias psicológicas, como esta era una ciudad del interior del país que está a 500, 600, 700 kilómetros de donde yo vivo, lo que hice fue formar un equipo y dirigirlos a veces de manera presencial y a veces a distancia, dirigir las autopsias psicológicas. Y después se hizo precisamente una valoración de los riesgos suicidas en esa localidad y se diseñó, digamos, un programa de prevención en ese caso. Bien, para continuar, desde el punto de vista criminológico, que es importante revisar el vínculo que había entre la víctima y el victimario, ¿sí? ¿Por qué? Porque
¿Qué tipo de vínculo había? ¿Era un vínculo de asimetría? ¿Era un vínculo de simetría? ¿Era un vínculo de dependencia o independencia? ¿Era un vínculo de dominio, control o sumisión? ¿Era un vínculo de manipulación y complementario del manipulador? ¿Qué tipo de vínculo había entre la víctima y victimario? Para comprender al victimario, porque ojo, nosotros vamos a perfilar a la víctima, pero si creemos que hay un victimario, ¿sí? Si hay un supuesto sospechoso o un imputado y hay fuertes indicios de que hubo una relación entre la muerte de esta persona y el imputado, también vamos a querer perfilar al imputado, porque tenemos que saber cuáles eran las características de personalidad de este sospechado que llevaron de alguna manera este vínculo y se intervinieron estas características de personalidad en el fallecimiento. Hace poco me contrataron del Ministerio Público de otra provincia también, en el caso de una joven de 18 años que aparentemente se prende fuego y muere. Una joven que no tenía indicadores de riesgo suicida. Eh, ¿Qué me pidieron a mí? La autopsia psicológica de ella y la pericia psicológica de su pareja, en donde, bueno, se descubre que había una relación muy asimétrica con mucha violencia de pareja. Incluso se llega a determinar de que este sujeto estaba presente en el momento en que ella se habría, y es el único testigo, se habría prendido fuego. Bueno, ya está la perfilación de él, ya se hizo y ahora se está terminando con la autopsia psicológica. Bien, cuando vamos entonces a perfilar también al victimario, porque es un dato a veces muy importante que necesitamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar pensarlo al victimario desde cuáles son nuestros ejes referenciales acerca de cómo es la vida, acerca de cómo se debe vivir, qué es importante, cuáles son los valores más relevantes, cuáles son los modelos de ética, de comportamiento. Tenemos que corrernos de ahí. Tenemos que ponernos en la piel del victimario de acuerdo a sus características, porque tenemos que entonces de esa manera poder prevenir conductas y poder estimar e inferir fantasías, sentimientos, deseos, formas de erotización y también ponerse a pensar de que cualquier cosa puede ser un factor que alguien lo erotice, lo motive, ¿sí? O por el contrario, lo frustre o por lo cual se sienta humillado o lo evite o a lo que le tenga temor. De manera tal de que nosotros tenemos que despojarnos de nuestra piel, de nuestra estructura y ponernos, digamos, en la piel del victimario. Cosa que no es fácil porque tendemos a juzgarlo en lugar de analizarlo. Tendemos a pensar que malo, que frío, que calculador, eh, que psicópata, en lugar, ¿sí?, de empezar a pensar como él y tratar de sentir lo que esta persona sentía. Digo él como puede ser ella, porque he tenido otras autopsias psicológicas en donde el imputado era una mujer o la sospechada era una mujer. Hasta acá quiero saber si hay alguna pregunta sobre lo que vamos viendo. ¿Hola? Recién preguntaba Ah, Marce sobre el elemento único, si podías hacer rápidamente una pequeña referencia de qué es lo que era y qué pasaba sí. si no lo encontraban. Bueno, El el dato único. elemento único, Sí. sí. El dato único es ese dato que nos va a brindar, ya dije, una sola persona en general, o una o dos o tres personas, o un documento o un diario personal. El dato único tiene que ver con un temor, una fantasía, un conflicto que nadie conoce,
¿sí? Y que solamente una sola persona conoce, y que puede brindar ese dato. Esa es, para nosotros, la punta del ovillo, desde el cual vamos a hacer un recorrido inverso, a ver, hasta ver cuál es el origen, a ver cómo se relaciona ese dato único que posiblemente va a explicar por qué esta persona tomó la decisión que tomó, por qué esta decisión, esta persona se suicidó, por qué esta persona continuaba con esta relación de pareja, por qué esta persona afrontó la situación como la afrontó, a veces de manera inédita, porque uno no puede comprender, está fuera de toda lógica, pero ese dato único de qué sentía, cómo se sentía, cuál era su fantasía, cuál era su temor más importante, qué era lo que quería resguardar, qué era lo que quería esconder. Lo va a brindar una persona o algún tipo de documento. Encontrar el dato único es encontrar la respuesta a la pregunta del millón. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Claro. llegamos a este resultado? Ahí ¿Qué Mauricio pasa pregunta. cuando... Sí. Sí, No, ¿qué no, pasa termina, disculpame. ¿qué pasa cuando uno no lo encuentra? Nos quedamos solamente con hipótesis, ¿sí? Hasta acá no nos ha pasado de no encontrar el dato único, pero de no encontrarlo, a veces uno encuentra parte del dato único, porque tienen parcial información algunas personas. Lo otro, uno va armando el rompecabezas porque a veces son distintas personas las que tienen una porción del dato único. Uno va armando el rompecabezas y va configurando hipótesis. Estas hipótesis, por supuesto, nosotros, cuando terminemos de armar el informe de la autopsia psicológica, nunca vamos a decir nosotros, se suicidó, lo mataron, cuál fue la causa de la muerte, se ahogó, se ahorcó, lo ahorcaron, lo sumergieron. Jamás vamos a decir ese tipo de cosas. Vamos a decir nosotros cuáles eran las circunstancias, qué estado mental tenía el momento de la muerte, las circunstancias, me refiero al contexto vital de esa persona en ese momento, muy probablemente sí, cuáles eran los pensamientos, cuáles eran los sentimientos, cuál era la posición de esa persona en ese momento. El dato único nos permite explicar un montón de cosas. A veces uno construye el dato único por distintos indicios que a veces no lo tiene completo y hace hipótesis. De alguna manera, todo lo que nosotros digamos va a orientar la investigación o la va a reorientar. A veces va a modificar hipótesis por las que se estaba guiando el Ministerio Público Fiscal en la dirección de la investigación. A Sí. veces la dirección está guiada hacia un homicidio y de pronto aparecen un montón de datos que dice que no, que puede ser un suicidio, que nosotros no lo vamos a decir. Vamos a decir, hay muchos indicadores de riesgo suicida. Lo que pasa es que no había datos. Claro. Esta persona Nos pasó un ocultaba poco, ser depresión, por nos, ejemplo. Sí, nos pasó un poco, Marcela, el caso que trabajamos juntos hace sí, unos años atrás, en el cual probablemente lo expongas ahora a continuación, sí, que nosotros teníamos una visión y que cuando vos nos dijiste de que no había indicios de suicidio, o sea, sí. indicadores, realmente empezamos a tomar para otro lado, que eso también es significativo. Sí, entonces, exacto. Entonces, ese dato que nosotros brindamos a la Fiscalía corrobora hipótesis de investigación o las modifica, o a veces elimina una de las vías, porque hay varias hipótesis que se están investigando, y a veces los ayuda en eliminar alguna o en inclinarse más hacia a una que a otra sin descartar las otras, ¿no? Entonces, todo lo Hay que muchas, nosotros podamos aportar es importante. Sí, hay muchas preguntas interesantísimas. dale, Pero dale. lamentablemente no vamos a poder preguntar todo por una cuestión de tiempo, pero a modo de resumen, el tema de Sí. cuando ¿has tenido algún caso que te haya impugnado una autopsia psicológica por realizar modificaciones al procedimiento MAPI o no? No, Y eso por un lado. Y por nunca. otro, que está relacionada, es el valor probatorio que puede tener la autopsia psicológica en un juicio.
La autopsia, lo primero que quiero aclarar es que no se hacen modificaciones del MAPI. No se hacen modificaciones fundamentales de lo que es la estructura del protocolo de MAPI. Yo no puedo pensar que puedo modificar la estructura de un protocolo y seguir diciendo o sosteniendo que es válido, en absoluto. Lo que sí es que se da más preeminencia a unos elementos que a otros sin desestimar la presencia o la valoración de esos elementos. Todo depende de las características intrínsecas del caso. Cada caso pide una intervención más detallada en un aspecto que en otro, ¿sí? Y los protocolos son protocolos objetivos. Uno no va a hacer una adaptación arbitraria de un protocolo de acuerdo a cómo le guste a cada uno, porque imagínense que entonces no sirve el instrumento, porque uno lo torna inservible al instrumento. De ninguna Claro. manera. Jamás he recibido una crítica sobre el procedimiento y nunca recibimos una impugnación. Así que la otra parte de la pregunta era, El tema del valor probatorio que pueda tener en el juicio. bien, el valor probatorio, digamos, la autopsia psicológica, así como una Y que, pericia disculpame, Marce, psicológica, y que sí. también puede estar vinculado a otra pregunta que hicieron sobre los falsos positivos, distintas interpretaciones erradas que pueden hacer sobre una circunstancia. Sí, esto es súper importante y si me permiten, voy a ir a ese tema cuando hable de las recomendaciones, ¿no? Está, A ese tema avancemos. por el resguardo de la objetividad, que es súper importante, para un falso positivo o un falso negativo. Con respecto al valor probatorio, el valor probatorio va a depender del análisis que haga la fiscalía, del análisis que haga, que le asigne, digamos, el Ministerio Público Fiscal, el órgano de investigación. En general, todos estos elementos son indicios, son indiciarios, de mayor o menor peso, de acuerdo a la validez que tengan para permitir realizar hallazgos dentro del proceso de investigación. Entonces, yo no voy a determinar el valor probatorio de esto. eh, de eso me parece que, Federico, vos podés hablar mucho más que yo al haber estado en un órgano jurisdiccional como es una fiscalía de instrucción. Sí, si querés al final puedo hacer alguna apreciación sobre Dale. el tema, pero avancemos porque ya tenemos que empezar con la casuística, porque ya estamos muy avanzados con el tiempo. Bien, fantástico. Entonces, vamos un poquito hacia adelante. Bueno, para comprender a la víctima, tenemos que tomar a la víctima siempre como un elemento activo, es decir, cómo contribuyó la víctima a su muerte. Y no quiere decir que la víctima quisiera suicidarse, no, o que la víctima quisiera morir, no quiere decir. Pero si uno considera a la víctima como un elemento activo, puede determinar si quería morir, por qué quería morir, o quién quería hacerle daño, cómo murió o qué estilo de vida lo mató. Porque hoy tenemos que saber, tenemos que comprender qué conductas y qué tendencias a veces lo colocaron en una situación de riesgo. ¿Qué decisiones fue tomando que, queriendo, sin querer, lo llevaron a una circunstancia tal cuyo desenlace fue el fallecimiento? Entonces tomamos a la víctima como un elemento activo de su propia muerte. Ya digo, o repito, no como que quisiera morir o que procurara elementos para su propia muerte, sino que alguna decisión tomó o de alguna manera llevó adelante comportamientos que pudieron colocarlo en una situación de vulnerabilidad o de riesgo para la muerte. Está eh, en un caso que yo tuve, así rápidamente lo cuento para no extenderme, tuvimos a un policía que tenía, para que ustedes, acá con respecto al estilo de vida que lo mató, era un policía que tenía 4 mujeres, ¿sí? Con 3 simultáneas, 4 relaciones, 4 mujeres con parejas bien establecidas. eh, Tenía
tenía hijos con 3 de estas mujeres, tenía 4 celulares, uno para cada mujer vivía en una localidad diferente y él mantenía un comportamiento protector, compañero, presente con todas sus mujeres y con todos sus hijos. Imagínense el nivel de estrés que tenía esta persona, ¿sí? Para cumplir con 4 mujeres, atender 4 teléfonos a la vez y la demanda de hijos en 3 de esas relaciones. Bien, ese fue el estilo de vida, vos decís, ¿qué fue ese fue el estilo de la vida que acabó con él, ¿tá? En este caso, nunca supimos si fue un suicidio o un accidente. En algún otro momento les contaré el caso, por la forma en que muere esta persona. Fue una situación muy compleja, en un forcejeo, y en donde nunca supimos si el arma que se disparó fue intencional o fue por el propio forcejeo. Así que, sin embargo, el estrés en ese llegó a su punto culmine en ese momento. No tenía salida esta persona, bueno, entonces quedó como una hipótesis eh, y solamente como posibles análisis de lo que podría haber sucedido. Pero ahí la decisión la tomó el fiscal. Bien, ya dijimos esto, los principales aportes, las recomendaciones, y acá termino y hago la presentación de los casos. Cualquier cosa me interrumpí, Federico, a ver si necesitamos cortar antes. Bien. Sí, Eh, tranquilo. bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí o sí, un equipo interdisciplinario. No puede actuar una sola persona, en un solo profesional, en la investigación de un caso como este. Primero, por la complejidad que tienen este tipo de casos. Segundo, porque cada profesional y cada disciplina va a aportar una perspectiva y una mirada muy diferente de las vicisitudes que suelen sucederse de la investigación de este caso y en el análisis de datos que vamos a encontrar. Incluso todo lo que es entrevista en campo, ¿sí? Pues nosotros vamos a ir al lugar donde falleció la víctima, nosotros vamos a ir a ver a la familia en el lugar, vamos a ir al lugar de trabajo, vamos a hacer el recorrido que hizo la víctima antes de morir, vamos a ir a ver a los vecinos, vamos a hablar con el almacenero, vamos a hablar con su jefe, vamos a hablar con sus compañeros de trabajo y no lo vamos a hacer, no lo vamos a traer al consultorio de tribunales, vamos a ir a campo para hacer eso. Nosotros necesitamos empapar, vamos a ir a su casa, vamos a entrar en su dormitorio, nos vamos a sentar en su cama, vamos a mirar los cuadros que tenía colgados en la habitación, vamos a mirar las fotografías que había ahí, nos vamos a empapar de lo que era la vida de esta persona, ¿sí? Entonces, cada disciplina va a hacer un análisis diferente, pero además, cada uno de los profesionales va a ser una suerte de controloreador de la objetividad de los otros profesionales y del ceñimiento al rol, ¿sí? Entonces es súper importante, primero una mirada multifacética, ¿está? Y después el efecto de control que cada uno ejerce sobre el otro, sobre todo cuando se discuten los casos. Lo otro es el resguardo de la objetividad. ¿Es fácil? No, no es fácil resguardar la objetividad. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada en la que fácilmente uno sale del rol de analista y perfilador psicológico y se vuelve investigador. Investigador queriendo saber, a ver, ¿quién mató a este sujeto si es que alguien lo mató? ¿Fue fulano o fue mengano? ¿Fue el marido o fue el amante? ¿Está? ¿O cuál fue la causa de la muerte? Fácilmente uno sabe. Bueno, para eso somos muchos peritos que controlamos. Verdaderamente nosotros permanentemente tenemos que preguntarnos cuánto nos estamos corriendo del rol y además cuánto estamos asegurándonos del objetivo de intervención. El objetivo de nuestra intervención es
¿La investigación del caso o la perfilación de personalidad? Las circunstancias de la muerte, el contexto vital, etcétera, etcétera. Entonces, hay aspectos intrínsecos del caso que llaman a que uno se salga del rol, ¿eh? Y a veces hay presiones externas. A veces hay casos que tienen, que son mediáticos, que son de repercusión mediática y repercusión política. A veces la justicia tiene mucho interés en estos casos porque hay presiones que vienen desde arriba y estas presiones, quieran que no, recaen en nosotros y nunca me presionaron directamente, eso lo quiero decir, nunca me llamaron para decirme que la investigación tenga este u otro sentido, sí, para apurarnos. Y ese es otro límite, y ese es un cuidado que tenemos que tener. Entonces, apurarnos es un riesgo que no debemos correr. Si quieren que trabajemos bien y hagamos las cosas bien, nos van a tener que esperar. Esa es siempre mi respuesta. Otra de las recomendaciones es, como bueno, ya dije, no nos vamos a preguntar quién es el autor, perfilar y el objetivo de intervención, ¿no es cierto? Otra recomendación es, después de cada entrevista, tomarse un momento y analizar los datos de la nueva entrevista a la luz de lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque a veces los datos que aparecen en una nueva entrevista o en el análisis de un nuevo documento cambian toda la configuración de las hipótesis que nos veníamos formulando. Porque a veces esa entrevista o ese análisis de ese documento, ahí aparece el dato único o un dato que es relevante y que entonces nos hace preguntarnos si la dirección que habíamos tomado en la configuración de hipótesis es la correcta. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que estar revalorizando y reevaluando lo hecho hasta acá. Otra de las cosas es conservar la perspectiva, ¿sí? Digamos, todo el tiempo tenemos que conservar la perspectiva. Y la otra recomendación es prestar mucha atención a los últimos días y horas de la vida de esta persona. Son claves. Gran parte de lo que tenemos que saber aparece en ese momento, en los últimos días y horas. Ahora lo vamos a ver con los casos que vamos a ver. Yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta que quieran hacer, que quieran formular. Chicos, si quieren hacer una pregunta, tienen activado el chat y ahí lo vamos chequeando. Recién preguntaba por el tema de las desapariciones de personas, si es probable hacer también una autopsia psicológica. Sí, se puede hacer sobre desaparición de personas, autopsias psicológicas, sí, que se puede perfilar. A veces ha sido desaparecido, no hay ningún sospechado, pero se puede perfilar a esta persona, aún no sabiendo qué ha pasado, aún en ausencia de un cuerpo, digamos. Ajá. ¿Cuáles son las disciplinas del equipo interdisciplinario? Pregunta Mariel. Son trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. Sí consultamos también, consultamos a los médicos forenses, a los que hicieron la autopsia médica, consultamos a los médicos clínicos que han intervenido, consultamos a los psicólogos, terapeutas, a los psiquiatras, consultamos a todos ellos, nos entrevistamos, incluso consultamos, y ya los van a ver, a los que han hecho la investigación penal del caso. Hablamos con los policías que hicieron las primeras entrevistas, con los que tomaron las primeras, que tomaron los primeros datos, las primeras declaraciones. ¿Por qué? Porque esas personas tienen una impresión, vieron al declarante, al testigo, in situ, a lo mejor en el mismo momento en que encontraron el cuerpo. Y entonces a lo mejor todos esos datos que van a aparecer plasmados en una hoja, que son datos más bien objetivos, no incluyen la impresión
o las impresiones que tuvo el policía que tomó esa declaración o que llegó al lugar del hecho. Entonces, ya van a ver que en uno de los casos que presentamos, yo pido que la persona que nos lleve hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo sea el policía que a las 3 de la mañana halló el cuerpo. Porque yo quería saber qué sintió, qué percibió, qué le pareció, qué pensó cuando lo vio al fallecido en esa situación, en ese momento, en ese lugar, a esa hora, con esa oscuridad. Quiero saber cuál fue la impresión, porque yo quiero componerme esa situación, también imaginarme cómo era estar en ese lugar, a esa hora, en el lugar, en el momento, con la oscuridad o con la claridad en ese contexto geográfico, en el momento en que esa persona falleció. Eso ayuda mucho también. Acá hay muchos ingredientes objetivos y subjetivos. De todas maneras, siempre se discute todo esto, y ya van a ver, les voy a contar en uno de los casos, en donde las discusiones, perdón, a veces discutíamos toda la mañana sobre un solo punto, tratando de ponernos de acuerdo y ver cuáles eran los elementos y las ideas que cada uno tenía y por qué aportaba eso. Discutíamos el material muchísimo. Nos llevó 2 meses en uno de los casos que voy a contar y donde solamente se nos abocó a ese caso. Nos quitaron todos los demás casos, todas las demás pericias, cosa que es extraordinario. Nunca me había pasado en mis 30 años de justicia, ¿sí? Que se me abocara solamente un caso. Querían que se resolviera ese caso. Bien, ¿otra pregunta? Estela, sí, Sí. esto como vamos para cerrar antes de empezar a los casos. Uno de los Sí, puntos que vi que hacían consultas es, sí. en este equipo interdisciplinario, ¿pueden aportar valor un criminólogo, un criminalista o un abogado? Un abogado no sabría qué podría aportar, digamos, porque el órgano jurisdiccional está lleno de abogados, digo, que son los que investigan, a los cuales podemos consultar. Un criminólogo, sí, ¿por qué no? Por supuesto. Hasta acá no ha participado ninguno, pero un criminólogo, sobre todo alguno que haga perfilación, podría colaborar muchísimo. Digamos, no hay una determinación previa de cuáles son las disciplinas que deben intervenir. Nosotros hemos ido armando los equipos en virtud de cuáles de cómo nos hemos ido enriqueciendo y de cuáles son las disciplinas que más han aportado. Y a veces también tiene que ver con una cuestión muy realista, y es la disponibilidad de profesionales. ¿Quiénes son los que están disponibles para este tipo de casos? ¿No? A veces son dos, a veces uno, en el primer caso que voy a presentar, me pidieron que interviniera yo sola, me negué rotundamente y dije que hasta que no me pusieran un equipo, yo no iba a hacer ningún movimiento porque era un caso muy complicado, muy complejo. El resguardo de la objetividad no estaba asegurado bajo ningún concepto de intervenir yo sola y quería otros profesionales que intervinieran, precisamente para resguardar la objetividad. No sé si hay otra pregunta. Sigamos nomás. Yo creo Bueno, que fue muy claro. bien. Quiero ir, vamos a ir avanzando. Los obstáculos, ya los dije, es el tiempo. Acá hay algo del MAPI, pero no vamos a ahondar en esto. Y vamos al primer caso. Le vamos a poner el caso Juan. Les cuento un poco de este caso, que fue en un contexto muy particular. Eh, Hay un programa de televisión que se llama ADN, en un canal que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Que es Canal 10. Resulta ser de que este programa de enero era un programa que denunciaba y revelaba
coimas o extorsiones o irregularidades dentro del gobierno o dentro de instituciones. Era un programa que hacía denuncias y hacía investigaciones, ¿no? Con cámaras ocultas, hacía filmaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un miércoles de septiembre, hace unos años atrás, aparece un programa, ¿sí? En este programa aparece una denuncia. ¿Qué dice? La denuncia dice lo siguiente, que resulta ser que unos narcotraficantes le brindan información, le pasan información a la policía de drogas peligrosas, a los equipos de policías que trabajaban en drogas peligrosas, ¿sí? Le pasaban información acerca de cuándo desembarcaba la droga que traían en un avión o que pasaba de una camioneta a era transportada de una camioneta de un lugar a otro, etcétera, ¿sí? Sobre todo a lo mejor de los rivales, de los grupos rivales, qué sé yo, le pasaba información de cuándo llegaba, de dónde llegaba, de quién la tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los policías? Iban, hacían los allanamientos, retiraban la droga, ¿y cómo le pagaban a estos narcotraficantes o esta gente que hacía venta de droga? No eran narcotraficantes, pero hacían venta de pequeñas cantidades de droga, le pagaban a su vez con droga, ¿sí? Los policías le pagaban a los narcos con droga, pero se quedaban con una parte de la droga, ¿sí? Que también se la daban a los narcos, ¿sí? ¿Para qué? Para que los narcos la vendieran y le dieran las ganancias a los policías. Entonces, el negocio estaba requete bien armado. Si ustedes se fijan, ¿sí? Fluía por un lado la información, los policías obtenían beneficios, porque a la luz de todos, ellos hacían los allanamientos, encontraban drogas y todos se beneficiaban. Los narcos recibían droga para vender, para quedarse con ellos con el dinero y recibían otra droga, digamos, para vender para los policías que también recibían dinero. ¿Está? Bien. ¿Quiénes estaban aparentemente implicados en este caso? Era el director de drogas de la provincia, el comisario mayor S, le vamos a poner S, al jefe de 2 brigadas, otro comisario que era N, y al oficial G, y al jefe de 3 brigadas, que este es Juan, ¿sí? Juan era un personaje muy particular. ¿Por qué? Porque era jefe de 3 brigadas cuando él no tenía la jerarquía para conducir 3 brigadas. Pero era una persona tan inteligente, tan responsable, tan trabajador, tan asido al trabajo, tan confiable, que a él le habían dado 3 brigadas. ¿Ah? Sin embargo, no tenía la jerarquía. Bien, hay otra persona que supuestamente le vamos a poner a esta persona Viernes, que era un sujeto que aparentemente era una especie de consultor de este equipo, pero era un consultor off the record, porque este sujeto se decía que había trabajado para los servicios secretos, este era un sujeto, él decía eso, decía que había sido comando, decía que había estado en el exterior, decía que trabajaba para la CIA, él decía este tipo de cosas. Este sujeto había sido en algunas oportunidades detenido, era conocido porque había escapado de la prisión vestido de mujer. Luego de que todo esto se destapa, digamos, a este sujeto lo detienen, le encuentran eh, $340.000 falsos en su casa. Este sujeto no se sabe qué relación tenía con lo que era en ese momento la CIDE, que era, digamos, los servicios de inteligencia del país, no se sabía, pero a él lo detienen,
le dan prisión domiciliaria, fíjense ustedes, y él a los 20 días se escapa y no lo encontraron más. Lo encontraron varios años después en Paraguay y yo no sé, Federico, desmentime, no sé si todavía están tramitando la extradición. Sí, creo que sí, todavía lo estoy meditando. Todavía, y es de esto hace años, de esto hace 5 años por lo menos, de este hecho. Bueno, evidentemente este sujeto tiene sus contactos, sus movimientos, porque todos estos policías fueron investigados, estuvieron detenidos durante 3 años, ¿sí? Y a los 20 días de ser detenido con prisión domiciliaria, este señor Viernes se escapa y no se lo encuentra nunca más. Eh, bien. Este señor, el diagnóstico que yo hago de este señor es psicopatía del impostor o pseudología fantástica. ¿Por qué? Porque este sujeto impostaba roles, se mostraba y se hacía conocer, según el contexto, como un experto en algo, como un excomando, como un ex dirigente de algún equipo criminal, como lo que sea, ¿no? Como alguien que tenía relaciones internacionales. Dependía del entorno, él era un camaleón, esta persona. Ese es un perfil típico de la psicopatía del impostor. El punto es que el impostor psicópata lo hace tan bien y es tan conocedor de cada uno de los detalles de estos roles que es creíble. Entonces, aparentemente, este equipo de drogas peligrosas habría creído que esta persona tenía los contactos que decía tener y que podía colaborar con ellos en las investigaciones y brindarle algún tipo de información. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que se da esta situación? La persona que dirigía el programa de ADN y el fiscal federal que interviene en este caso tenían una orientación política acorde a la dirigencia del gobierno nacional. ¿Está bien? Resulta ser de que el gobierno de la provincia de Córdoba tenía una orientación política totalmente opuesta. Y había una rivalidad entre el gobernador de la provincia de Córdoba, que era donde sucedió esto, y el gobierno nacional. En medio de esta rivalidad y de un conflicto importante que se sucede, aparece esta coyuntura, esta situación. ¿Qué se empieza a decir públicamente? De que esta es la devolución o la respuesta que le da el gobierno nacional a las demandas de este gobernador que exigía que se le diera el beneficio de la coparticipación de impuestos que le tocaba a la provincia. La devolución fue este caso, el armado, decían, de este caso. En ese contexto nos toca intervenir a los peritos, que no estamos exentos de esa situación. Bien, entonces, ¿cuál era la posición nuestra? Nosotros empezamos a pensar, una vez que se arma el equipo y que me piden intervención, bueno, ¿cuál es nuestra posición? ¿Somos instrumento de intereses políticos? ¿Está bien? ¿Qué riesgo de contaminación tenemos? Porque podemos tener presiones externas. Había un elemento mediático muy importante. Todo el mundo hablaba en los medios de la causa Juan, del caso Juan, del caso de los narcopolicías, de qué pasaba, de que estos habían estado operando durante cuánto tiempo y que la gente no sabía y cómo se estaba manejando todo y cuántos políticos conocían de esto, etcétera, etcétera, quién los había habilitado a funcionar, digamos. Era la verdad que tenía mucha complejidad esto y muchas derivaciones, y esto golpeaba a muchos. Muy bien. Y además, los temores propios del equipo de cuáles iban a ser, según lo que dijéramos nosotros y las respuestas que diéramos en las conclusiones, cuál iba a ser la repercusión y cuál era el riesgo que nosotros corríamos. A nivel profesional, porque trabajamos para la justicia y dependemos. ¿Quién tenía interés? Bien, ¿y cuáles eran los intereses que se jugaban? Nosotros nos sentíamos el jamón del sándwich, la verdad, por decirlo de alguna manera. Bien, paso a contarles qué hicimos, cuál fue el procedimiento.
me quedé, no le conté antes cuál era el procedimiento, ¿por qué? Porque lo voy a ejemplificar con el caso. Bien, primero lo primero que hicimos, y es lo primero que se hace, se recomienda hacer, es leer el expediente, es decir, la recopilación que hay y que ha hecho la Fiscalía o el órgano jurisdiccional de toda la investigación que se ha realizado, de todos los datos, de todos los hallazgos, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a leer. ¿Por qué? Primero nos va a ayornar y nos va a actualizar de qué hay hasta el momento, de qué es lo que se sabe hasta el momento. Y después son las primeras puntas de los distintos ovillos, a ver a quiénes vamos a entrevistar, a quiénes queremos conocer, quiénes pensamos que pueden tener datos útiles para nosotros y a dónde tenemos que ir, a qué lugares tenemos que asistir. Por ahí uno empieza. ¿Cómo continúa uno? A la vez que va entrevistando, van saliendo nuevos datos. Entonces aparecen nuevas personas para entrevistar, nuevos lugares a donde ir, personas y lugares que no están en el expediente. Pero por algún lugar hay que empezar. Esos datos, ¿de dónde los vamos a obtener? Del expediente. Leemos en el caso de este sujeto, ¿qué encontramos en el expediente? Porque hay una partecita que no les he contado y que me estoy adelantando. A este sujeto, ¿qué pasa con este sujeto? Hoy, supongan, es un miércoles de septiembre, sale la novedad por el programa de televisión, el día viernes este sujeto fallece, de un miércoles a un viernes. ¿Está? Bien, ¿qué vimos nosotros? La autopsia médica que se hizo del cuerpo de este sujeto, vimos la reconstrucción digital que se hizo de la muerte de este sujeto por imágenes, a través de imágenes digitales que se hizo de este sujeto, vimos las fotos del lugar de la muerte, eh, vimos algunas declaraciones, había una carta póstuma que él había dejado, este sujeto muere en su auto, había una carta póstuma, muere en un lugar a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en pleno campo, en una ruta alejada de todo movimiento, ¿sí? Bueno, y todo ese elemento, a ese elemento accedemos. ¿Qué hicimos después? Analizamos la carta póstuma y el cuaderno personal. Se pudo obtener el cuaderno personal donde esta persona anotaba algunos elementos, tomaba nota, él se estaba formando, se estaba especializando, iba a rendir para adquirir, digamos, una nueva jerarquía, así que tomaba notas personales, había notas personales, pero también notas de sus estudios. Recorrimos el trayecto que realizó Juan desde Córdoba Capital, que fue el último lugar donde se lo vio, por una ruta hasta el lugar de su fallecimiento, son aproximadamente 50 kilómetros. ¿Cuándo lo hicimos? Lo hicimos a la misma hora y por el mismo lugar que él, a la misma hora por el que él habría recorrido esta ruta y por el mismo lugar, ¿no? Tardando más o menos lo mismo. Se concurre a este lugar, llegamos como forma de exploración de la escena de la muerte. Le pedimos al cabo López, le vamos a poner López, que se le pide a él que nos lleve, que nos acompañe, y él es el que encuentra el cuerpo. A él se le piden todos estos datos que yo les comenté recién, qué percibió, qué sintió. Fuimos a los lugares que frecuentaba, el Oxiso, al domicilio, al vecindario, a la brigada especial, hablamos con todos sus compañeros de trabajo, hablamos con sus jefes, escuchamos el audio de la grabación de la primera entrevista que le realiza los miembros de la investigación a la señora Roxana, que es la esposa de él. Nosotros hacemos 2 entrevistas más a esta mujer, la hicimos en campo, fuimos a su domicilio. Esta mujer estaba embarazada de 8 meses y medio cuando él muere. Él tenía 2 hijas con esta mujer. Era una persona a la que todo el mundo describía como amante de sus hijas y de su familia, muy adherido a la familia. Ya vamos a ver cómo lo describen las personas.
esperamos un mes. Una cosa que les quiero decir, se recomienda, por ejemplo, fíjense esto, en el protocolo del MAPI se recomienda no hacer entrevistas antes de los 6 meses para una cuestión de elaboración del duelo, ni después del año y medio, por una cuestión de mantención de los recuerdos, por la evocación, digamos, de los eventos en la memoria. Bien, pero les aviso de que nosotros intervenimos cuando la Fiscalía lo dice, no cuando lo recomienda el MAPI. Nosotros intervenimos a los 20 días de que hubiera muerto este sujeto. Cuando esta mujer había parido, hacía 2 o 3 días. Esperamos 25 días para ir a verla. Pero no podíamos esperar más por las presiones de que termináramos con esta autopsia. Así que, como ustedes se ven, uno no quiere alterar los protocolos, pero a veces las circunstancias nos obligan a actuar. Por otra parte, según mi opinión, es infructuoso después del año y medio, porque se sabe, y según las experiencias, los experimentos en psicología experimental, de psicología del testimonio, luego de una semana, la memoria ya eh, produce alteraciones en la fijación y recuperación de engramas mnésicos. Sobre todo si la persona ha tenido contacto con otras personas, comenta lo que ha pasado y entonces resignifica lo que ha pasado. Modificando entonces, al resignificar lo que ha pasado, modifica entonces el recuerdo, el contexto y la implicancia del recuerdo. De manera tal que los engramas pueden sufrir modificaciones. Entonces, estas recomendaciones, también es verdad que son del 99, después del 99 ha habido mucha investigación en memoria de testigos que no recomiendan dejar pasar tanto tiempo. Entonces, bueno, tenemos todos estos elementos que hay que tener en cuenta en la medida de lo posible. Pues ya les digo, en este caso nos dijeron sí o sí intervengan. Nosotros esperamos 20 días y la tuvimos que ir a ver, esta mujer, y la fuimos a ver 2 veces para explorar, a entrevistarla, no solamente ella, sin sacarla de su casa, porque además estaba en pleno puerperio, sino además ver la casa. ¿Por qué? Porque la acusación es que era que estos policías se habían enriquecido. Queríamos ver la casa en donde vivía este sujeto, a ver qué elementos suntuosos encontrábamos. Bien, fuimos entonces a los lugares que frecuentaba, se escuchó el audio de la grabación, observamos el programa de ese día en donde se hace la denuncia, pero también los 2 programas subsiguientes, a ver cómo se siguió en esa investigación y qué se decía. Se observa la reconstrucción virtual, ya lo dijimos, hecha por Policía Judicial, y se hacen entrevistas semiestructuradas con observación dirigida. En este caso tuvimos peritos de control puestos por la querella. Eh, a, ¿A quién entrevistamos? A la progenitora de Juan, a la compañera de trabajo de Juan, a la esposa de Juan, al primo y padrino de Juan. Ese primo y padrino fue uno de los que nos dio parte del dato único, al cuñado del padrino de Juan y abogado de la querella, al amigo de la infancia de Juan, que no aportó demasiados datos, a compañero de trabajo de Juan, a otro compañero de trabajo de Juan, a la exnovia, porque queríamos saber, exnovia y compañera de la escuela secundaria, porque queríamos remontarnos a quién era él durante la adolescencia, que no fuera sus papás, su amigo, su primo, alguien que lo conociera más íntimamente en la adolescencia. A algún compañero de trabajo y amigo personal de Juan, a María José, que era amiga personal y compañera de trabajo de Roxana, es decir, de la esposa de él, a otro primo de, a otro primo de Juan, al mayor retirado Aldo, ex jefe de drogas peligrosas, que había sido el primo y mentor, y él nos dio el dato único, a otro comisario que era exdirector de drogas peligrosas, que era muy cercano a él. Bien, y a vecinos que había en las proximidades. A todas estas personas eh, se, se entrevistó. Como ustedes pueden ver, hicimos
mucho análisis, muchas entrevistas, hicimos mucho recorrido. Bueno, y les cuento un poco de cuál fue el material recogido. Con respecto a la historia vital, lo que se ve es que Juan crece en una familia bien constituida, hijo único, este, bien constituida, sus padres lo amaban, lo querían, lo orientaron, lo cuidaron. Su padre era empleado de una empresa de transporte. Era una familia muy reconocida en la localidad donde vivía. La familia de Juan era conocida, pero porque eran personas con valores muy firmes, muy importantes, de mucha ética, muy estrictos a nivel moral. Se conoce una anécdota. En una oportunidad, un joven le roba al papá de Juan, le roba, no sé, qué era, una herramienta. Y entonces cuando el papá de este chico que roba se entera de que a quien le había robado era el papá de Juan, le dijo, vos le podés robar a cualquiera en este lugar, menos al papá de Juan. Vas y le vas a ir a devolver esto. Precisamente porque una persona muy comprometida socialmente, muy querida, muy respetada, y ellos hacían, ponían en relevancia lo que era el resguardo del honor, la palabra y el apellido, ¿no? En el lugar en donde ellos vivían. Y para ellos, el valor más importante que tenían era la familia la familia, el trabajo y el honor. Eso le habían enseñado a Juan. La responsabilidad por la familia, por el trabajo y por conservar impecable el apellido, intachable, que nadie tuviera que decir nada. ¿Cómo lo describían sus jefes? Una persona súper comprometida, era una persona súper responsable, era el primero que llegaba a su lugar de trabajo y el último que se iba, omnipotente, siempre resolvía. Cuando sus súbditos subalternos no se encargaban de las cosas, él las resolvía. Jamás agredió a nadie, era comprensivo, era solícito, eh, era paciente, siempre tenía una respuesta de aliento para los demás, nunca se desmoralizaba, era creativo, siempre le buscaba la vuelta a las situaciones, eh, siempre buscaba la forma de resolver. Digamos, como marido era súper comprometido, todas las veces que él llega, la luz de sus ojos eran sus hijas, venía un bebé en camino, cada vez que llegaba a su casa, él siempre llevaba regalos, alguna cosita rica para sus hijas. La esposa de Juan también era policía, pero estaba en otra área de trabajo. Bien, ¿qué sucede? Cuando él se entera de todo esto, empiezan a notar ellos sabían de que algo de esto iba a pasar, y entonces se van todos a una estación de servicio a ver el programa, todos los compañeros de brigada. Ven el programa y lo ven a Juan que se queda muy mal, se queda muy enojado y muy desmoralizado luego de esto, luego de este programa. Y él empieza a decir, era muy reservado Juan, nadie conocía sus sentimientos, era una persona, y su casa era la casa del pueblo. Toda la familia extensa y los amigos se juntaban en la casa de Juan todos los domingos para comer un asado. Todos habían colaborado en que hubiera un asador y un quincho en la casa de Juan. Juan tenía una vivienda de plan obrero. Con mucho esfuerzo había pagado su casa y tenía un quincho que no tenía techo. Entonces, entre todos lo ayudaron a Juan para techar la casa, hacer el asador, comprarle heladera. Una tía le regaló una heladera, el otro le puso las maderas, el otro le puso el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la casa de Juan, en los domingos era en la casa de Juan. Para que ustedes vean, una persona magnífica, querida por todos, respetada. Él empieza a decaer, se empieza a sentir mal, empieza a hacer algunos comentarios
Sin embargo, él era reservado siempre respecto a sus sentimientos. Eh, Ese viernes, ellos perseguían lo que se llamaba, estaban investigando la causa de la avioneta. Ese viernes llegaba una avioneta cargada de droga, aparentemente. Ellos estaban tras las escuchas telefónicas de los traficantes de droga para localizar cuál era el lugar donde iba a llegar y requisar toda la droga y aprenderlos a los traficantes de droga. Entonces él empezó a pensar que ese iba a ser el modo de que él iba a salvar su apellido, de que la gente viera, de que él era una persona adherida a las reglas, de que él no había hecho nada. Bien, en la causa de la avioneta empieza a obsesionarse con la causa de la avioneta, de querer aprestar todo esto. A este punto quiero llegar con algo importante. Él hacía 20 días que no dormía por la causa de la avioneta. ¿Por qué? Por las escuchas telefónicas. Él se acostaba a la 1 de la mañana y se levantaba a las 4 de la mañana. O sea, tenemos incrementos de estrés paulatino. Hace un mes que se había muerto su papá. Él vuelve a trabajar antes de lo que debería haber vuelto a trabajar. ¿Por qué? Porque no se bancaba el duelo, así que vuelve a trabajar. O sea que tenemos un sujeto que estaba estresado, con un duelo. Su papá era para él lo más importante en su vida, era un referente, era su guía, era su norte y era su mejor amigo, era su confesor. Entonces tenemos un sujeto que hace 20 días que no duerme, que tiene estrés acumulado, que está presionado, que quiere conseguir un resultado, que está atravesando un duelo y que aparece esta situación del programa de televisión. Esto es un golpe para él muy importante. Él empieza a obsesionarse con el caso, con la causa de la avioneta, a querer tener todo listo. Y él al otro día de que aparece el programa de televisión, él prepara su mejor traje y quiere ir a presentarse a la fiscalía interviniente que abre la investigación de este caso para mostrarse a disposición. Sus jefes se lo impiden, porque él, como muy obediente que era, consulta a sus jefes. Le dicen, yo me quiero ir a presentar y decir esto después. Y le dijeron, no, espera, nosotros vamos a ver cómo manejamos esto. Él se queda mal por eso. Esa tarde a él le piden, le dicen que van a buscar un abogado, todo el equipo, toda la brigada, incluso los jefes supremos, los jefes máximos de drogas peligrosas, se reúnen con un abogado penalista muy conocido en Argentina, muy conocido en Córdoba y también conocido a nivel nacional, pero a él no lo dejan entrar, entran todos menos él. La pregunta, ¿qué creen ustedes que él pensó cuando a él no lo dejaron entrar después de no haberlo dejado presentarse ante la justicia? ¿Qué opinan ustedes? Activo el chat y ahí vemos Dale. qué van diciendo los chicos. Está preguntando Marcel en base a la personalidad que relató de Juan, que le hayan impedido, qué opinión podría tener en ese momento. Vamos a ver qué dicen los Exacto. chicos. ¿Qué pensó él? Mariano dice que lo iban a vender, que lo inculparían. Paola, que le estaban dando la espalda, que lo iban a inculpar, que iban a entregar a Juan, que iban a arreglar todo para Exacto, esconder la situación. exacto, Fíjate lo que dice uno de los chicos acá. Sus valores degradados. exacto. Bien, Conspiración, que él sería el culpable de todo, que le tirarían el fardo, traición, la coartada para otros, que lo iban a entregar, que lo iban a inculpar. Bueno, todo en la misma sintonía. exactamente. Bien. Entonces tenemos una situación, fíjense ustedes, qué complejo para él que era esta situación, porque miren esto. La pregunta que nosotros nos hacíamos era la siguiente: ¿verdaderamente
el jefe de drogas peligrosas, estaba en connivencia con los traficantes de drogas o no? Nos hacíamos esa pregunta. Y si estaba en connivencia, los valores de Juan y su rectitud le habrían permitido callarse la boca si es que él sabía de algo. Pero a su vez, sus jefes lo describen como alguien que era muy obediente y que nunca iba a sobrepasar su jerarquía, ni nunca se iba a oponer a sus jefes. Entonces tenemos un sujeto muy adherido a las reglas y a las pautas, tanto a las propias de valores morales como a las reglas que imponía la policía con respecto a la obediencia. La pregunta es, ¿Juan sabía algo? ¿Pasaba algo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿Juan sabía algo si es que pasaba algo? La tercera pregunta era, ¿cuál era la situación de Juan ante esta circunstancia? Porque Juan no iba a develar a sus compañeros, ¿está bien? Porque, ni menos a sus jefes, porque era un tipo que se manejaba con mucha lealtad. Era una de las cosas que más decían de él, que era muy leal. Pero estaban sus valores en juego y él estaba siendo criticado en virtud de eso. Cuando él lo dejan afuera de esa reunión, la verdad es que lo primero que uno piensa es que él se tiene que haber compuesto o configurado la situación de que él iba a ser el chivo expiatorio de esta situación. A todo esto, él empieza, en la noche anterior no durmió, tenemos noche del miércoles, él no duerme en toda la noche, a las 4 de la mañana se levanta, espera hasta las 7, se quiere presentar, no lo dejan, mientras tanto él seguía con la causa de la avioneta, a las 5 de la tarde se reúnen con el abogado, a él no lo dejan entrar, no le explican qué pasó, pero le dicen que se quede tranquilo, que lo van a arreglar, que todo va a salir bien, que ellos no corren riesgo, pero no le cuentan por qué entran los otros y él no. Él vuelve a hablar con su jefe, se quiere volver a presentar, le vuelven a denegar el permiso. Él sigue sin poder dormir. Esa noche, él llega abatido a su casa. Su mujer no entiende, porque como él era una persona tan omnipotente, él nunca pedía ayuda. Él era un dador, él era un protector, él protegía a toda su gente, pero él nunca pidió nada para sí. Tampoco sabía pedir que se lo contuviera. Su mujer, él se apoya en el dintel de la puerta y su mujer no interpreta que lo que él está pidiendo es ayuda. Se muestra abatido, pero ella, más que preguntarle cómo le fue, ¿sí? Y decirle que todo se va a arreglar, no lo puede contener. Él no tenía con quién hablar de todo esto y él empieza a realizar comentarios de que si su papá estuviera vivo y sabe de todo esto, se muere, de que él no soportaría, se empieza a comentar que le van a allanar la casa a cada uno de estos policías y que los van a detener. Él empieza a comentar mientras hacían las escuchas y estaban en los autos haciendo las escuchas con la gente de su brigada y con sus súbditos y los amigos, que él prefiere estar muerto antes de verse detenido, de que él no puede creer que esto esté pasando, de que su papá preferiría verlo muerto antes de que se manche su apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Le empiezan a escuchar estos comentarios, ven que incluso el día viernes él se levanta, se va a la brigada, se apostan en donde teóricamente tiene que bajar la avioneta, él se duerme ahí, ustedes imagínense, hacía 20 días que dormía 2 o 3 horas y en esos últimos 3 días no durmió nada. Y estaba pasando toda esta situación de conflicto, más la causa de la avioneta, que si él podía encontrar a estos sujetos, él quería mostrar que él era una persona honesta. Resulta ser que llegan las 12 del mediodía, que era la hora en que iba a llegar la avioneta, y la avioneta no llega. Dato no menor, para que ustedes se fijen, es que una de las características de Juan
es que él nunca sabía dónde dejaba el arma. Cosa bastante poco usual en un policía. Y siempre le llamaban la atención por eso. No prestaba atención. Entonces su compañera, la que siempre estaba con él en las escuchas telefónicas, era la que arma. Siempre era la que, cuando se bajaban a almorzar o algo, ella ponía las armas de él, la de ella y la de otro compañero en un bolso y entraban al lugar de almuerzo o de cena o bien, o donde se bajaran con el arma. Pero es como que él no sabía dónde. Ese día viernes, él está pendiente de su arma, cosa que a ella le llama la atención. ¿Por qué él está, si nunca sabía dónde estaba el arma? ¿Por qué él está pendiente de su arma? Bien, cuando llegan las 12 del mediodía, hora que iba a llegar la avioneta no llega. La 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde. La avioneta no llegó nunca. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando por la cabeza de Juan? ¿Qué se imaginan ustedes? Que a esta altura de la circunstancia pasaba por su mente, por sus emociones. ¿Cuánto creen que él podía ser objetivo en el análisis que él estaba realizando? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tienen abierto el chat para opinar? Seguimos jugando todo el psicólogo, seguimos haciendo papel de analistas. Decepción, dice Javier. Muy Su imagen bien, quedaría destrozada. exacto, Soledad, dice Sasha. exacto. Suicidarse, dice Mari Carmen. Abatido, Ujú, que no podía limpiar su exacto, apellido. exacto, Estaba desesperado, perdido, tenía todo en contra, frustración total, que no podía demostrar su inocencia. exacto, exacto, Frustración, impotencia. Bueno, exacto. que solo quedaría Bueno, pegado, que quería desaparecer. Bueno, son todo lo mismo, en el mismo. bien, pero Están todos en en el la piel mismo de. tenor. Bueno, están todos en la piel. Bueno, Bueno, todas esas Marcela, emociones, perdón, si estaba diciendo te algo. quería pedir permiso, Marcela, porque, Sí. claro, los chicos ahora están viendo, están totalmente compenetrados. Si vos me autorizás a dar el nombre completo para ver si ellos pueden después investigar un poco en los diarios. Yo no tengo ningún problema, fuera solamente por resguardar la identidad, pero como ya es causa juzgada esta, Sí, por eso mismo se te decía. puede... A Sí, ellos les sí, escribo el nombre completo, Juana Los. Si ustedes googlean el nombre directamente y ponen Argentino Córdoba, van a ver mucha información de todo esto que está contando ella, de la avioneta, bueno, de toda la información de la presión, absolutamente todo. Así que está interesante después si lo quieren seguir. Igual le vamos a dar información adicional después. No sé si querés bien, seguir. bien. Entonces quería ir, todo lo que ustedes han dicho es exactamente así. La misma configuración nos hicimos nosotros. ¿Cómo puede sentirse una persona ya a esta altura de las circunstancias? Todo lo que ustedes dijeron, todo eso estaba participando. Y entonces, miren lo que sucede, que es muy interesante esto. Él levanta el dispositivo de, de la brigada luego de advertir que nunca va a llegar la avioneta. Nunca llegó. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, levanta el equipo y lleva a su compañera y a su compañero, se vuelven hasta la ciudad de Córdoba. Él vivía en una localidad a 30 kilómetros de Córdoba. Se vuelven hasta la ciudad de Córdoba, él los deja, a uno lo deja en la terminal de ómnibus, de colectivos, de micro, a uno, y a ella la deja en otro lugar. Cuando cuando él la deja a ella, él le dice, déjame el arma. Y ella tuvo un muy mal presentimiento en ese momento. Y después en la entrevista que nosotros le hicimos a ella, ustedes no saben el nivel de angustia y de culpa que tenía esta joven. Porque dice, en ese momento, a mí se me encendió una alarma.
pero no supe actuar a tiempo para no darle el arma, para no dejarlo solo, y ella es totalmente culpable, ella se siente del desenlace de esta situación. Bien, la cuestión es que, ¿qué hace él una vez que termina de dejar a sus compañeros? Llama a su esposa y le dice que va camino a su casa, que en 45 minutos está. Eso eran 5 de la tarde, 5 p.m. Bueno, llegan las 5:30, llegan las 6, llegan las 7, llegan las 8 y él no aparece. Entonces ella empieza a llamar a sus colegas, a sus compañeros, él no contesta. La última conversación que ella tiene con él y el último contacto con él es cerca de las 6 de la tarde. Bueno, ella empieza a conectarse, le dicen que no saben dónde está, que no saben dónde está, se conecta con el jefe de la brigada y empiezan a buscarlo, y lo empiezan a buscar, hasta un helicóptero andaba buscándolo. Finalmente lo encuentran a él a las 3 de la mañana, sentado en su auto, el auto en marcha, al costado de una ruta en la que no había nada, digamos, había solamente vegetación de campo. Lo encuentran muerto, con un disparo en la cabeza, y el motor del auto en marcha. Se encuentra una carta al lado del cuerpo, se encuentra la pistola en la mano a un costado de la mano de él, y en la carta, que se hace un análisis de esa carta, le hicimos nosotros desde el punto de vista psicológico, y también le hicieron los peritos grafológicos que dijeron que era de puño y letra de él, dieron la autenticidad de la carta. Pericia Bien, caligráfica. pericia caligráfica, ahí está. Bien, y en esa carta él se decía que no tenía otra salida, le pedía disculpas a su mujer y le pedía al fiscal que investigaba que por favor que investigara el caso y que limpiara su nombre. Bueno, ¿qué pasó con esto? Imagínense que se lo encuentra el muerto con un disparo en la cabeza, no se sabe cómo muere, la ventanilla estaba baja del lado de él, el motor en marcha. Sí se encuentra esa carta que después se sabe que es escrita por mano de él, pero hasta ese momento no se sabía. Nosotros todavía no teníamos los datos de la pericia caligráfica cuando intervenimos. ¿Qué pensaba? ¿Qué se pensaba mediáticamente? Bueno, dadas las características, por una parte, ¿y qué pensábamos nosotros? Por una parte, este sujeto que era tan adherido a las normas, ¿bien? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a dar la información? Los otros sentían que corría riesgo, ¿sí? Que corrían riesgo porque él iba a develar la información que tenía en su poder, y entonces lo mataron. Él decidió suicidarse porque no le veía salida a la situación. ¿Cómo puede ser que una persona tan afrontativa, tan resolutiva, tan asertiva, se dejara llevar por una situación de crisis, por un momento, solamente por el qué dirán? ¿Cómo podía ser? Todas estas preguntas nos daban vueltas. En una de las entrevistas que tuvimos, es decir, hay un dato que es un dato importante, que es el de esta compañera de trabajo, de cómo lo ve. El otro compañero de trabajo que cuenta las frases de él. Pero hay un comisario mayor retirado que fue su mentor y también su confidente, y en la entrevista que nosotros lo conocía íntimamente a Juan. Y hay una frase que él dice, y la dice también otro comisario retirado, que era el padrino de él,
Él dice, Juan no iba a tolerar estar detenido. Creo que Juan prefería estar muerto antes de estar detenido. Creo que él no podía atravesar una situación como esa. Y a nosotros, esa fue el dato, ese fue el gran dato para nosotros, porque ahí empezamos a pensar que era posible que aún frente a esta personalidad tan fuerte, tan determinada, tan inteligente, tan asertivo, tan decidido y tan aguerrido, él pudiera tomar esa determinación. Pero dijimos, ¿cómo puede ser que tome esta determinación? Si no había factores de riesgo suicida, nunca los tuvo. Y empezamos a pensar nosotros en lo que era el concepto de riesgo de letalidad. Bueno, la verdad es que la autopsia médica dice que de acuerdo a la dirección en que entra la bala y que sale la bala, etcétera, muy probablemente, y es muy factible que haya sido con su mano, todavía nadie se explica de por qué el motor estaba en marcha. La data de la muerte es entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Entonces, fíjense que él ha estado pensando y meditando. Y se encuentra un cassette de las escuchas telefónicas tirado en medio del monte. Ese cassette de las escuchas telefónicas no decía nada importante. Yo calculo que ha sido en un momento de él de crisis, de enojo, de bronca, de impotencia, de frustración, que arroja ese cassette como parte, como un modo simbólico de deshacerse de todo lo que los relacionaba a esta situación. La verdad es que este fue el único caso, a través de mis 30 años, donde yo durante 3 meses me acosté pensando en Juan y me levanté pensando en Juan, queriendo discriminar cuáles fueron los factos, qué pasó con Juan, cuáles fueron las circunstancias, qué pasaba por su cabeza, qué pensaba, qué sentía. Y la verdad que fue muy difícil ir armando este rompecabezas para Marce, poder ponerse en la piel de él. Sí, hay una de las preguntas que habían hecho recién, sí, era que sí, está vinculado a su trabajo en el lugar del hecho. Y a mí me gustaría que vos cuentes, cuando fuiste al lugar del hecho, el sí. horario y lo que vos sentiste en ese momento. Bueno, nosotros fuimos al lugar del hecho en el horario en que él fue. Y les cuento les voy a contar lo que yo sentí y pensé. Cuando uno va por Ruta 20, la Ruta 20 es una autopista, más o menos, para que ustedes tengan una idea. Ese es el primer tramo. Son más o menos, qué sé yo, 15 kilómetros que uno hace hasta un desvío. Un desvío en donde uno sube un puente y va hacia la izquierda. Una vez que uno llega a un lugar que se llama Falda del Carmen, y hasta ahí es todo plano. Hay un poco de sierra, pero nada. A partir de ese momento, uno entra a Falda del Carmen y es un camino estrecho, estrecho y muy sinuoso, que sube, chicos, sube. Y como era el atardecer, estamos hablando de septiembre, en donde acá a las 7, 7:30 ya empieza a anochecer, empieza a ponerse oscuro. Cuando uno va subiendo, en algún momento la perspectiva y la vista es de toda la ciudad de Córdoba. Somos 3 millones de habitantes o más. Imagínense que uno ve en el horizonte toda la cantidad de luces. Entonces yo me imaginaba que iba en una situación de decaimiento, de depresión, de angustia, de temor, de frustración, de enojo, y que iba subiendo por ese lugar. Y la verdad, la sensación era que al ver, al tener perspectivas de ese lugar, al mirar el horizonte, al tener todo despejado, la sensación era, voy a encontrar una salida. Esa era la sensación. No quiere decir que a Juan le pasara eso.
Pero yo poniéndome en ese lugar, yo sentía eso, dije, él habrá sentido esto. Pero resulta ser de que cuando uno lleva a la cima de la montaña, empieza a bajar. Y cuando uno baja, el camino se hace más angosto, ya era noche cerrada, y las luces lo único que iluminan es vegetación frondosa que cae sobre la ruta. La sensación, si uno va conectado con esas emociones, es espantosa. Eso fue lo que a mí me pasó. Es una sensación de opresión, de, eh, eh, de, de encierro, de sensación de que no hay salida, de callejón sin salida. La verdad, una sensación oscura. Entonces digo, si yo al principio pensé que podía haber salido metiéndome en este lugar y llegando hasta donde llegó él, la sensación que me queda es que no hay forma de salir. Y si a eso ustedes le suman que la valoración, la capacidad cognitiva de él para tomar decisiones estaba gravemente afectada. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia estaba afectado, porque había un enturbiamiento de la conciencia, no solamente por las emociones, sino por el estrés y el cansancio. El cansancio está comprobado y la falta de sueño que produce alteraciones cognitivas graves en el análisis de variables y en la toma de decisiones. Entonces la pregunta que yo me hago, si él hubiera dormido esa noche, si hubiera dado la oportunidad para volver y dormir, ¿el resultado hubiera sido el mismo? Esto es, les cuento que al otro día allanaron y los metieron a preso a todos. Estuvieron presos durante 3 años, pero también fueron absueltos, todos después de los 3 años, para que ustedes tengan idea de si acá estaba pasando algo realmente o no. Todos fueron absueltos. Por supuesto, a todos les cambió la vida porque nadie pudo volver a su vida habitual. O sea que esto rompió con la vida de varios, pero definitivamente rompió con la vida de Juan. Quiero que, bueno, partimos a las preguntas que me quieran hacer. Para ir finalizando, porque además nos hemos extendido muchísimo, obviamente que el segundo caso, Federico, me parece que no lo vamos a poder Sí, contar. sí, quedará para otra oportunidad. Pero quería Sí, comentarte que activé el chat mientras vos estabas contando eso. sí, Y bueno, Christopher dice que entró en un estado crepuscular de conciencia. claro, Eh, Ana habla de un ahogo emocional. claro. Lilia dice si dormía quizás se planteaba de otra manera todo. Eh, bueno, después hay algunas preguntas. ¿Por qué Juan escogió la ruta 20? Por esa ruta, él siempre iba a su casa. Él vivía en una localidad que se llama Altagracia. La forma más rápida de ir desde donde él había dejado a sus compañeros era tomar ruta 20, desviarse hacia Falda del Carmen, y de Falda del Carmen tenés 7 kilómetros a Altagracia. Él, en vez de desviarse hacia la izquierda, desde Falda del Carmen para ir a su casa, se desvía a la derecha y termina en este lugar. Se fue como Exactamente, meditando, como pensando, como queriendo resolver esto y termina con esta decisión. exactamente. Bueno, la verdad que el informe de autopsia psicológica, en ese caso yo leí la sentencia y realmente fue muy valorado por el Tribunal de Juicio, por justamente para cerrar el posible acto homicida o para como una investigación de un acto homicida. El archivo fue muy valorado realmente, este informe de autopsia psicológica que yo lo voy a buscar para ver de compartírselo. Bien, Respecto a lo que decimos recién de qué valor puede llegar a tener, yo entiendo de que como la mayoría de las pericias son valor indiciario y que va a ser más o menos categórico de acuerdo cuando nosotros lo vinculemos el estudio con los otros elementos de prueba incorporados. Entonces, difícilmente un magistrado se va a valer de un informe de autopsia sí, psicológica como única prueba no, en para absoluto, determinar si fue un homicidio o fue un suicidio, sino que tiene que hacer un estudio holístico de todos los elementos de... absolutamente.
Ahí, bueno, Pablo dice que interesante, aplausos, muy buena la clase, la verdad que sí estuvo muy interesante. Marcela, nos quedamos con ganas de todo y demás, pero bueno, ya pasó bastante el tiempo. Yo ya sabía que iba a ser así, lo Sí. adelanté en el chat. Sí, se incorporó una reconstrucción virtual al informe que también vamos a ver si se lo podemos compartir, Ah, Néstor. perfecto. También le comento, ya que estamos acá justamente hablando del tema, yo estoy ahora con un proyecto nuevo de relato de casos criminales por Sí. un canal de Spotify y este va a ser uno de los casos que me gustaría también relatar. Solamente hay un solo caso subido, pero si se quieren suscribir al canal, ahí le dejo la opción para poder suscribirse. Capaz que Marcela me termina colaborando en el relato del caso Alos o el próximo caso que vamos a analizar, que también trabajamos juntos y fue muy, muy lindo, muy interesante. Y un detalle, ¿puedo agregar, Sí, Federico? claro que sí. Bueno, fíjense esto, chicos, qué notable, porque él mata varios pájaros de un solo tiro, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Él, muriendo de esta manera, miren lo que pasa, protege a su mujer, que estaba en la policía, y que si él hablaba, en el caso de que él hubiera pensado en hablar, si es que sabía algo, nunca lo supimos a eso, le iban a hacer la vida imposible a su mujer, ¿está? Porque pertenecía a la fuerza policial. Él muriendo le deja la pensión a su mujer. A ella no le hacen la vida imposible, sigue adelante con su trabajo, y él, si sabía algo, evita tener que decirlo. Y evita tener que develar la situación de sus compañeros y de sus jefes. Así que fíjense cómo él resuelve que de alguna manera todas las áreas que él necesitaba cuidar, las termina cuidando con esta decisión. Vemos que a pesar de la dificultad cognitiva que él tenía para pensar claramente, digamos, no está mal el análisis que nosotros imaginamos que él hizo. Bien, esto quería decir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. La verdad que fue un placer escuchar, muy entretenida la clase, muy, muy didáctica y aprendimos mucho. Agradecer a toda la audiencia también por seguir estando del otro lado. Y bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir tocando temas similares de psicología forense aplicada a la investigación de delitos vinculados al abuso sexual de menores. Va a ser Marcelo Meriño, que va a exponer, que es un especialista chileno. Y bueno, nos vemos mañana y bueno, cualquier duda que tengan se le pueden consultar por correo a Marcela, que le dejó al comienzo. Y bueno, ya estaremos mandando más información. Adiós, gracias por todo, Marcela. Nos Gracias a vemos. ustedes y gracias por la paciencia. Un placer. Adiós. Chao, Hasta chao. luego.